Evangelio de Mateo, capítulo 4, del versículo 13 al 17 y del 23 al 25. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 13, dice así la palabra del Señor: dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, y de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Oramos. Señor, estamos delante de tu presencia en esta hora y queremos darte toda la gloria para ti. Señor, gracias por esta palabra que tú has preservado de la corrupción de Satanás y también, Señor, de la adulteración de parte del hombre. Gracias porque nuestros ojos han sido abiertos y en esta mañana, Señor, nosotros podemos abrirla y entender y saber que aún lo que no entendamos a primera vista, tu Espíritu Santo estará, Señor, iluminando nuestro entendimiento, cosa que pedimos, y aplicando a nuestro corazón. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que salgamos de este lugar habiendo comprendido tu palabra, habiendo tomado decisiones que habrán de transformar nuestra vida, habiendo, Señor, comprometido nuestra vida para contigo, Señor, en dependencia de ti, en esperanza en tu obra, en rendición, Señor, de nuestra vida en tu presencia. Pedimos que tú nos estés hablando en esta mañana, no solamente que no sean palabras, Señor, del pastor, sino que tu Espíritu Santo sea el maestro en este lugar, sea quien aplique esta palabra al corazón de cada uno de los que estamos, Señor, aquí. Háblanos, Señor, te lo pedimos en el nombre santo de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Compartíamos durante la clase de la escuela bíblica que estamos estudiando, los 10 mandamientos, en particular el día de hoy que hemos estudiado el segundo mandamiento referido a la prohibición del Señor de celebrar culto a imágenes o construir imágenes de culto. Compartíamos cómo paulatinamente, por lo menos más adelante sobre esta avenida Rivadavia, en otras localidades se comienzan a construir lo que se llama santuarios, especialmente los dedicados a este culto popular llamado el Gauchito Gil. Y aunque el nombre puede resultar quizás hasta chistoso, las implicancias que tiene no lo son tanto y son absolutamente difíciles, graves, peligrosas para las personas que cada vez más en masa rinden culto a este personaje que hace, según ellos, milagros y trae bendiciones para su vida. Veía estos días, mientras iba a mi trabajo, a las 8 de la mañana, 7:30 de la mañana aproximadamente, cómo personas bajaban de los colectivos y se persignaban haciendo un sincretismo, una mezcla con la religión católica y acercándose a este ídolo, ya hablándole, pidiéndole cosas.
Y la primera imagen para mí fue la de un mundo de tinieblas, como las que el Señor Jesucristo tuvo que intervenir, tuvo que penetrar con su ministerio, un mundo de tinieblas, siendo Él la luz que habría de traerlos, Señor, a una nueva vida. Parte del ministerio de la iglesia es seguir justamente ese ministerio, el triple ministerio del Señor Jesucristo que desarrolló en Galilea, una tierra de tinieblas, una tierra de mezcla de personas judías con gentiles, paganos, etc. Allí el Señor Jesucristo, prácticamente un año después de su bautismo, Él ingresa en ese lugar en donde hay de todos, no solamente personas en tinieblas espirituales por sus creencias, sino también en tinieblas espirituales por su estado espiritual, presa también de demonios y enfermedades físicas. Allí el Señor Jesucristo llevó adelante un triple ministerio que debe ser continuado por la iglesia del Señor Jesucristo hoy. Y ese ministerio que encontramos, quiero que vayamos nuevamente al versículo 23 y 24, que es donde nos vamos a concentrar, en ese triple ministerio del Señor Jesucristo en Galilea, que debe ser continuado por la iglesia hoy. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, lunáticos y paralíticos, y los sanó. El triple ministerio del Señor Jesucristo debe ser continuado hoy por la iglesia, por su iglesia, la iglesia de Cristo. El primer ministerio que encontramos aquí del Señor Jesucristo en Galilea, llevando luz a una zona absolutamente de tinieblas, es el ministerio docente, el ministerio de la enseñanza. Y enseñar aquí literalmente significa dar una explicación, una información detallada acerca de un tema determinado, un tema en particular. Jesús enseñó, corrigió no solamente falsas y equivocadas interpretaciones sobre el Antiguo Testamento, sino que también enseñó sobre aspectos de la vida. Enseñó, por ejemplo, que la felicidad que debe tener el cristiano es muy diferente a la felicidad que el mundo puede ofrecerle o que el mundo puede enseñarle de lo que alguien es feliz. Feliz, dichoso, dice el Señor allí en el capítulo 5, son otra clase de personas y no necesariamente los que están llenos de bienes materiales. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, como era la costumbre, vinieron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. El famoso sermón conocido como Sermón del Monte, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Llamo su atención a la palabra bienaventurados, que literalmente el texto griego significa dichoso. Dichoso, feliz, y no tiene absolutamente nada que ver con la felicidad que este mundo intenta enseñarnos que se tiene. Los que son pobres de espíritu o pobres económicos son los olvidados, mas no lo son de Dios.
Cuando buscan y encuentran y viven en la esperanza de Dios, ellos son felices y son dichosos. Los que no son violentos sino mansos, los que no son inmorales sino santos, el mundo parecería que son tontos. Mas Dios dice de parte de ellos, o para ellos, no es como el mundo dice, sino como Dios los describe. Bienaventurados, dichosos, felices los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, y bienaventurados los de limpio corazón, los que viven vidas santas, los que intentan mejorar cada día. Ellos, dice la palabra del Señor, ellos verán a Dios. Bienaventurados los misericordiosos, los que se ponen en el lugar del otro, los que tienen misericordia, amor, compasión, porque ellos alcanzarán también misericordia de parte de Dios. Jesús enseñó a las gentes que estaban en tinieblas de comprensión de verdades profundas, que las cosas no son como el mundo les dice, sino como Dios dice, y que la vida debe ser encaminada cuando uno quiere ser feliz, dichoso, no como el mundo me dice que hay categorías para ser dichosos, sino dichoso conforme lo que Dios dice. El mundo nos dice: tanto tienes, tanto vales. Que los bienes materiales son aquellos que van a estar trayéndonos una felicidad, y estamos cansados de ver personas con infinidades de bienes materiales y que o no son felices, o están presos, o enfermos, hasta aburridos de la vida por el pasar que tienen. Hemos visto hace poco tiempo un hombre como Ricardo Ford, quizás uno de los más ricos de este país, pero por el otro lado alguien quizás uno de los más dignos de lástima y misericordia. Un hombre que no solamente vivía una vida inmoral, sino que por el otro lado tenía que estar comprando los amigos con grandes cantidades de dinero, muriendo lamentablemente a tan temprana edad. Si alguien puede decir que esa persona es feliz, pues él mismo se encargaba de decirlo todos los días por los distintos medios que realmente no era una persona feliz, luchando no solo con sus dolencias físicas, sino también con sus dolencias espirituales. No se es feliz por lo que el mundo nos diga, sino por cómo Dios ha enseñado en la persona de Jesucristo que alguien es feliz, dichoso en esta vida. Nada hemos traído y nada nos vamos a llevar. Y vemos constantemente este tipo de verdades, mas el mundo sigue tras los bienes materiales. Jesús enseñó también, de entre tantas debemos escoger algunas aplicables también a nuestro tiempo. Escogió acerca de los líderes, los falsos líderes religiosos, para alertar a su pueblo, especialmente para aquellos que no eran ignorantes, al contrario, sino que conocían bien las Escrituras, pero hacían un mal uso de las Escrituras para explotar a las personas. Mateo capítulo 23, Jesús enseñó acerca de los falsos líderes religiosos. Póngale usted el nombre que quiera en el día de hoy: falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos maestros, etc. Tenemos de todo: Dante Gebel, Cash Luna, el señor Maldonado, Benny Hinn, y podría seguir la lista un largo rato. Personas que utilizan las Escrituras no porque sean ignorantes, sino porque las conocen, y hacen un uso de las Escrituras para su propio enriquecimiento personal. Capítulo 23 del Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 13: mas ay de vosotros, ay, palabra que usaban los profetas para describir el castigo que vendría de parte de Dios. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando.
Versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquellos guías ciegos que coláis el mosquito y traigáis el camello. Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso del plato, para que también lo de afuera esté limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de hueso de muerto y de toda inmundicia. Vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Ministerio de enseñanza del Señor Jesucristo, no solo sobre lo que es la verdadera felicidad, sino también lo que es el falso liderazgo religioso. Y la iglesia debe continuar con este ministerio, enseñando a los que están en oscuridad que hay otra manera de vivir y ser feliz, que no es ser tonto, ni violento, ni inmoral, ni ladrón, y que hay un liderazgo que también sigue en los días de hoy, que no es el liderazgo que agrada a Dios, un liderazgo hipócrita, mentiroso, que hace uso de las escrituras para sus propios fines. Veíamos durante estos días a este señor que llenó el estadio diciendo: la cruz de Cristo es para este tiempo. Y miles aplaudiéndole. Entonces los 20 años anteriores que estuvo mintiéndole a la juventud, ¿la cruz de Cristo no servía? Si la cruz de Cristo es para este tiempo, entonces quiere decir que para el resto de los 2000 años que hemos vivido no era. Ahora tuvo que venir Él para decir que para este tiempo los jóvenes particularmente, llamamos su atención a los jóvenes, necesitan de la cruz de Cristo. Falsos líderes lo aplaudían cuando decían mentiras y lo aplauden cuando dice una media verdad. La cruz de Cristo no es solo para este tiempo, sino para todos los tiempos. Cada persona necesita de la cruz, del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Y parte de la enseñanza de la iglesia para hacer luz en un mundo de tinieblas es seguir enseñando y desenmascarando, como hizo el Señor Jesucristo, a todos estos falsos líderes, ladrones. Rendirán cuenta delante del Señor. Instituciones también religiosas que bajo el nombre cristiano explotan a sus miembros, a sus obreros. Colegios, jardines de infantes, etcétera, etcétera. Que porque son cristianas empiezan a decir: bueno, esto es un ministerio, y porque es un ministerio entonces exploto a los obreros y no les pago, o los tomo en negro. ¿Me entiende, verdad, lo que digo en negro? No pagándoles ni su obra social, ni su jubilación, ni sus derechos, porque es para la obra del Señor. Mientras sus líderes cambian sus coches todos los años. Esto es viejo ya, conocemos esto. Pero lo que es necesario es que sean desenmascarados. Y parte del ministerio del Señor Jesucristo fue desenmascarar el falso liderazgo religioso. Y parte del Señor Jesucristo, del ministerio de enseñanza del Señor Jesucristo, fue enseñar que la dicha y la felicidad no es como algunos enseñan, sino como Dios dice. Y sumo al Señor esta Mateas en esto. Acusado de plagio
Si no sabe, se lo voy a explicar. Ladrón de obras de literatura. Como me dijo un editor, quien escribe 4 libros por año roba, copia. Y cuando se le preguntó a él en un programa de televisión, dijo: la justicia no se expidió todavía, pero no lo negó. Entonces, cuidado con esto. No confundamos un lugar con mucha gente como un lugar absolutamente bendecido. La Plaza San Pedro, con Francisco, el nuevo Papa, es el lugar más grande y más lleno de los que se van al infierno. Y la Iglesia de Cristo debe tomar adecuada noción de estas verdades del Señor Jesucristo y llevarlas adelante y continuar con su ministerio de enseñanza en todo el consejo de Dios, y también de enseñanza sobre el desenmascarar a los falsos líderes religiosos. Jesús enseñó que el único que reemplazaría su presencia en la tierra es el Espíritu Santo. Juan capítulo 14, por favor, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Voy a repetir este versículo porque es absolutamente importante. Tira abajo todas las verdades de la Iglesia Católica Romana. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Si hay alguien que es el vicario del Señor Jesucristo, la palabra vicario significa alguien que reemplaza, alguien que está en nombre de Él, que ocupa su lugar. Ese es el Espíritu Santo, y Jesús enseñó aquí: a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Anoche escuché un programa de televisión desde Mar del Plata, en donde el conocido cantante Palito Ortega cantaba con miles y miles y miles de personas canciones religiosas, donde las personas cantaban todas a coro diciendo que ahora vamos a Jesús por Francisco, y que Francisco es el vicario del Señor Jesucristo. Una herejía. El único vicario del Señor Jesucristo, el único que reemplaza en la tierra al Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo. Amén. Solo el Espíritu Santo, ni una imagen, ni una institución, ni ningún hombre, ni el Papa, ni ningún apóstol, ni ningún profeta, ni ningún pastor, nadie. Solo el Espíritu Santo. Él es el único que reemplaza al Señor Jesucristo en esta tierra. Y son sus palabras. Y nosotros sabemos que esto es cierto porque hemos recibido su Espíritu Santo. El ministerio de enseñanza del Señor Jesucristo sobre la verdadera felicidad, sobre el falso liderazgo religioso, sobre quién reemplaza a su presencia hoy que Él está en la gloria en este mundo, debe ser enseñado un mundo de tinieblas. Mientras este cantante Palito Ortega y su guitarra y las jovencitas cantando allí detrás en minifalda cantaban estas canciones, y nosotros rezamos por ti, tú rezas por nosotros, y tú eres el vicario de Jesucristo, y todas estas sartas de herejías, miles en absoluta tiniebla.
Estas son tinieblas espirituales. Quizá nosotros también estuvimos en esas tinieblas, pero fuimos libres porque alguien nos enseñó. Y necesitamos que este ministerio del Señor Jesucristo de docencia, de enseñanza a un mundo en tinieblas, siga permanente, continúe. Eso forma parte de la misión de la iglesia. Eso forma parte de nuestra misión también. No tenga temor. Hoy a todo el mundo se ofende cuando se le dice la verdad, pero pidamos a Dios sabiduría y enseñemos con las escrituras abiertas. Esto no es lo que Dios dijo, esto no es lo que Jesucristo dijo. No tengamos temor y comprometámonos con el Señor a llevar adelante este ministerio de enseñanza docente del Señor Jesucristo. En segundo lugar, el ministerio de el Señor Jesucristo en un mundo de tinieblas, allí en la región de Galilea, que debe ser continuado por la iglesia, es la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio, pero no cualquier Evangelio, sino el Evangelio del reino, las buenas nuevas del reino. ¿Qué significa eso? Significa el gobierno, la soberanía en el corazón, el dominio de la presencia de Dios sobre la vida de las personas, cambiándolas, transformándolas y a ellas en sí mismas y transformándolas también en una iglesia que adora al Señor. El Evangelio del reino que trae buenas nuevas, buenas noticias, no solamente sobre la vida física, sino también sobre la vida espiritual. Debemos nosotros seguir con ese Evangelio de buenas nuevas, que no son venga a Cristo y tendrá un nuevo coche, venga a Cristo y tendrá un negocio nuevo. Dios prospera, sí, por misericordia y gracia, pero no porque esté obligado con cada uno de nosotros. Jesús jamás dijo eso. Pero el Evangelio de hoy ya no es el Evangelio bíblico. Empezamos por la añadidura en lugar de por el Evangelio, por el reino. Las palabras del Señor Jesucristo con las que comenzó su ministerio son muy claras. Capítulo 4 que estamos allí leyendo, versículo 17. Entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Quien quiera las bendiciones del reino de Dios, las bendiciones del Evangelio del reino, tiene que comenzar con arrepentimiento, no con un pacto. Voy a repetir esto. Han cambiado el arrepentimiento hoy en las iglesias, el arrepentimiento personal de mis pecados, por un pacto con Dios de plata. Jesús nunca enseñó tal cosa. Así que cuando usted escuche, y me importa poco que vaya a algún lugar y tenga 2.000, 3.000 o 15.000 personas, no me interesa. Cuando cambien el mensaje del Evangelio de arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo por un pacto con plata, son falsos obreros de Dios. Son falsos predicadores. El único pacto que va a encontrar en el Nuevo Testamento usted es el pacto hecho por medio de la sangre de Cristo, que Dios ha hecho con su pueblo. No hay tal pacto. Son inventos, mentiras. Pero el mundo de tinieblas en el que estamos es tan grande que las personas por multitudes se lo creen. Creen que pueden cambiar a un Dios soberano por plata, porque va con un sobrecito. A ver, si usted quiere una sanidad, me trae $5. Si quiere un coche, me trae $1.000. Si quiere 4 negocios nuevos, me trae $5.000. Verdaderos ladrones.
tontos, quienes escuchan estas cosas, ciegos, que se los está guiando a la perdición. El ministerio del Señor Jesucristo es un ministerio de predicación también del Evangelio del Reino, de buenas nuevas, pero este Evangelio es el gobierno, el dominio, la soberanía, la autoridad de Dios cambiando y transformando a una persona, incorporándola a la familia de la fe. Pero su verdad está aquí. No está en lo que a alguien se le reveló en una playa, o cuando paseaba por la avenida, o porque se le ocurrió subir a un monte y allí escuchó una nueva revelación de parte de Dios. No voy a negar si lo escuchó, lo que sí voy a decir que Dios no fue. Arrepentíos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere la bendición de Dios, pues tenemos que comenzar por arrepentirnos. Y arrepentirse significa girar, una palabra griega, metanoia, que significa girar nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestra voluntad 180 grados. Lo que antes hacía no lo hago más. Póngale la actividad que usted quiera que no agradaba a Dios: sexual, ética, de sentimientos, comerciales, y podríamos seguir, de adoración a Dios. El pecado es pecado y uno debe arrepentirse. Nuestra conciencia sabe y nos dice y nos enseña que hacemos cosas que no son agradables a Dios. Y Dios dice: arrepiéntase. Hay perdón, pero debe haber arrepentimiento. Y amado, sin arrepentimiento y fe en Cristo no hay salvación. Usted será prosperado, pero el fin que le espera, lo lamento mucho decírselo, no va a ser el cielo. Y no va a haber bendiciones permanentes tampoco durante esta vida, ni una relación y comunión con Dios. Dios llama a través de este Evangelio del Reino al arrepentimiento, porque la gente está en tinieblas, no entiende, no comprende. La carta de los Corintios del apóstol Pablo dice: el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y este ministerio del Señor Jesucristo, de predicación del Evangelio del Reino, debe ser continuado por la iglesia también en el día de hoy. ¿Por qué? Porque las personas están en tinieblas bajo el poder de Satanás. Mientras menos se dé cuenta, más bajo su poder está. Muy sutil. Él sabe cómo hacer las cosas. Y uno dice: hago lo que yo quiero, lo que se me da la gana, soy libre. En realidad es el mayor de los esclavos. Hechos capítulo 26, el Señor dice, el Señor Jesucristo en su llamado al apóstol Pablo, y es también un llamado para nosotros. Hechos capítulo 26, en el versículo 15, Él dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? En su encuentro con el Señor Jesucristo del apóstol Pablo, y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, escuche bien, para que se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás, a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Quiere una vida cambiada? Pues arrepiéntase.
Queremos que esta sociedad cambie, pues debemos predicar el arrepentimiento a todos sin excepción. Porque para muchos, mientras más alto esté en la escala social, parece que no necesita arrepentimiento. Pero muchas veces son los que más necesitan arrepentirse. El guante blanco también debe ser quitado de la vida personal. Carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, allí mismo mensaje. Tanto el Señor Jesucristo como el apóstol y su legado. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Escuche bien, juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que prediques la palabra de Dios. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, apartarán de la verdad del oído y se volverán a fábulas. La gente quiere escuchar lo que quiere escuchar, no lo que necesita. Por eso hoy estamos plagados de herejes, falsos profetas y maestros, porque inventan fábulas, historietas, tonterías, y la gente le gusta escuchar estas cosas. Han quitado de la Biblia las palabras arrepentimiento, fe en Cristo, santificación, las han reemplazado por prosperidad, por autoestima, por mensajes psicológicos y no bíblicos. Cuando quiera un psicólogo, si es que todavía confía en ellos, vaya al consultorio. Pero cuando quiera salvación, perdón de pecados, santificación, vida nueva, comunión con Dios, vaya a la iglesia. Y la iglesia debe continuar este ministerio sin temor en el poder del Señor Jesucristo, su Espíritu Santo, de predicación del verdadero evangelio. Un evangelio que llama a las personas al arrepentimiento de sus pecados, a la fe en Cristo Jesús, al nuevo nacimiento, a vivir bajo la soberanía de Dios, a estar bajo la presencia y el poder de su Espíritu Santo. A través de una radio, de la distribución de la palabra de Dios, del testimonio personal, de los medios masivos de comunicación como son las redes sociales, etc. Pero la iglesia debe continuar con este ministerio del Señor Jesucristo, de predicar el evangelio, las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Gracias a Dios, porque la gran mayoría de los que estamos acá, creo que estamos aquí porque alguien dentro de un templo, fuera de un templo, cumplió con esta misión y fue a una plaza o a las calles a entregar porciones de la palabra, a hablar del Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo tomó esta palabra, la aplicó a nuestro corazón, nos convenció de pecado, nos arrepentimos y nos convertimos a Él. Pero porque alguien llevó adelante la misión de predicar el Evangelio de Cristo. Ese es nuestro compromiso. Para eso estamos. Y si sufre persecución, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, diciendo toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, familiares incluidos. Debemos continuar con esta misión del Señor Jesucristo donde sea, sin miedo, sin temor. Cuando estaba en África, el pastor de la iglesia, cosa que me enteré después, y él estaba por abandonar su ministerio, agotado, cansado, amenazado.
El último domingo cuando estuve en el culto de la mañana, él desapareció por un instante de la reunión, lo busqué, no lo veía y dije ¿dónde estaba? Y algo que hice pocas veces, no me gusta, no lo hago, pero Dios me dio a hacerlo y realmente fue de bendición. Sal del donde estás escondido, estaba en el último lugar allí, detrás de todos. Dios no te ha puesto en este lugar para que actúes como si fuera un cobarde. Te ha puesto al cuidado de sus ovejas. Después me agradeció. Esa exhortación hizo que él no abandonara su ministerio. Dios te ha puesto aquí para predicar el Evangelio de Cristo y para denunciar lo que está ocurriendo, la hechicería, la brujería, los asesinatos que están haciendo, el secuestro de niños, la poligamia. Pastores que tenían 4 o 5 mujeres, esposas. ¿Sabe cuánto vale algunas mujeres en Mozambique? $500. Y los pastores abren iglesias para tener una nueva esposa en la otra filial. Esa fue mi misión. Enseñar sobre estas cosas allí. Que terminaran con la brujería y se arrepintieran de sus pecados. Pastores incluidos. Y gracias a Dios que hubo fruto. Y pastores que se arrepintieron. Bueno, vamos a hacerlo aquí. Esa es nuestra misión. Predicar el Evangelio del reino de Dios. El reino de Dios que no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. En último lugar, el ministerio del Señor Jesucristo, de este triple ministerio del Señor Jesucristo en un mundo de tinieblas como Galilea, es el ministerio de sanidad. Ministerio de expulsión de demonios y sanidades físicas también. Versículo 23, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. El ministerio de sanidad del Señor Jesucristo tenía por lo menos 3 propósitos. Primero, confirmar su mensaje por medio de estas señales que él hacía. En el Evangelio de Juan, cuando los judíos lo acusan, él les dice: si no me creen a mí de que yo estoy en el Padre en mí, créanme por lo menos por mis obras, créanme por las cosas que hago. Propósito de estas sanidades fue mostrar que él era el Mesías profetizado por los profetas en el Antiguo Testamento. Isaías dijo de él en el capítulo 35: entonces los ojos de los ciegos se harán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque las aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El cojo saltará, el mudo hablará, el sordo escuchará sanidades. Dios vendrá en el poder, en el reino de Dios, trayendo sanidades a las personas. Y parte del propósito de las sanidades del Señor fue mostrar que en Él se cumplían las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de Él. Isaías en el capítulo 53, él dijo en el versículo 4, el profeta, al hablar del Señor Jesucristo: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, salvados, sanados.
Las sanidades que el Señor Jesucristo hacía era mostrar que en Él se cumplen las profecías. Y también demostrar que por su ministerio el reino de Dios había llegado con bendiciones tanto para el cuerpo como para el alma. Llamo su atención a la palabrita todos. Toda Galilea, todos los que tenían dolencias, sin excepción, todos pudieron hallar y encontrar en el Señor Jesucristo bendición para sus propias vidas, dolencias de toda clase. Algunos vinieron solos, a otros, si usted lee con atención, tuvieron que traerlos. ¿Pero qué dice la palabra del Señor? Le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Algunos vamos a tener que traerlos. ¿Me entienden? No vendrán por sí solos. Tendremos que traerlos. Y usted tendrá que acostumbrarse como iglesia que cuando cosas suceden por el poder de Dios, demos la gloria a Dios y no salgamos espantados. Oramos para que Dios obre, y cuando Dios obra no nos gusta. Este es el propósito de las sanidades del Señor, y tiene su primera expresión casi más fuerte allí en el texto al hablar de los endemoniados, porque el poder demoníaco era y sigue siendo en muchos casos la causa de infinidades de problemas que las personas tienen. En el habla dice la vista, epilepsia. Mateo capítulo 9, versículo 33. En adelante, mientras salían a ellos, y aquí le trajeron un mudo endemoniado y echado fuera el demonio, el mudo habló. No estoy diciendo que todas las veces que alguien no habla tiene un problema espiritual. Estoy diciendo lo que dice Dios en su palabra, que a veces hay problemas físicos que están causados por problemas espirituales. Echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en esta. En Israel. Versículo capítulo 12, el versículo 22. Problemas físicos allí generados, causados por problemas espirituales. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo. Aquí hay problemas en la vista y problemas en el habla. Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Capítulo 17, problemas de los llamados lunáticos, o algunos eruditos mencionan la palabra epilepsia. En el capítulo 17, versículo 15, alguien trae allí una persona al Señor Jesucristo. Señor, dice el versículo 15, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. No caía solo, sino que el demonio lo tiraba al agua y lo tiraba al fuego para matarlo. Versículo 18, reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesucristo por medio de estas obras de poder, de sanidades físicas, espirituales? Está destruyendo las obras del diablo. Muchos dicen, esto era para el primer siglo y hoy no existe. Pues es palabra de Dios esto. No creo que esto haya dejado de existir, porque todos
todos los que estamos aquí, la gran mayoría, hemos visto estas cosas y las seguimos viendo. Hemos visto aquí hace 2 miércoles demonios manifestándose. Algunos están más preocupados por la reunión que por la salud del enfermo. Están más preocupados por el orden de la reunión que por el poder y la gloria de Dios se manifieste luego de una oración. La pregunta es, entonces, ¿para qué ora? Y mi pregunta es si no hay un gran grado de incredulidad en esto. Creo en Dios, pero no le creo todo a Dios. Creo que estos problemas hoy ya no existen. Mejor mandémoslos al psicólogo o al psiquiatra o al médico. Podemos hacer eso. Pero, amado, hay cosas que ni el médico, ni el psicólogo, ni el psiquiatra va a sanarte. Solo Jesucristo. Amén. Solo el Señor Jesucristo. He visto el poder de Dios en la sala de psicopatología del Hospital Álvarez aquí en Buenos Aires, librando la lengua de una persona atada por demonios, sanándola en pleno pabellón psiquiátrico, mientras que los psiquiatras y psicólogos le estaban dando inyecciones y medicación para que su cuerpo no mostrara ninguna manifestación. El poder de Dios fue la que la hizo libre. Algunos dirán, ¿el pastor es pentecostal? No, soy creyente en Cristo. Creo que este ministerio del Señor Jesucristo, este triple ministerio de docencia, predicación del Evangelio del Reino y sanidad de las personas, proclamación, oración de sanidad de las personas, sigue vigente hoy. Y debemos hacerlo para su gloria y para que los que están en tinieblas conozcan la luz. A Cristo Jesús, para que se conviertan de la potestad de las tinieblas a Cristo, para que haya poder nuevo en sus vidas, un nuevo nacimiento. La tierra que estaba en sombra de muerte vio gran luz. Cada ciudad que no conoce el Evangelio de Cristo es una tierra de sombra de muerte, de tinieblas. Nosotros hemos conocido la luz de Cristo. Hemos sido libres por su poder. Y nuestra misión es proclamarlo. Amén. Oramos por él. Padre Celestial, gracias te damos en el santo nombre de